El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Cuán dichoso es el hombre que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en caminos del pecado, ni con ellos se ha sentado. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Como árbol plantado junto a aguas, da su fruto en su tiempo, y su hoja perenne nunca cae. Lo que él hace, Dios prospera. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Mas no así sucede con los malos, son llevados por el viento, en el juicio no pueden levantarse, ni con justos congregarse. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Pues Jehová conoce el camino de los justos, de los rectos, mas perecen en senda de pecado los que al mal se han entregado. No escarnece, mas medita en el día y en la noche, en la santa ley divina, su delicia plena está. Apreciado auditor, acabamos de oír el Salmo 1. Es una porción bastante breve, de solo 6 versículos, pero muy profunda en su significado. Como dato de interés, en su primer y último versículo menciona la palabra camino o senda, diferenciando muy bien entre el camino de los pecadores y la senda de los justos, o senda de justicia, como también leemos en Proverbios 4:18 y en Salmos 23:3. Es también muy decidor que en el Nuevo Testamento, cuando oímos la confesión del apóstol Pablo, narrada en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 5,
declara el desvío de su antigua ortodoxia religiosa, cuando dice que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. El camino de los justos, como nos mostrará en los próximos minutos el pastor Tony Ochoa, es más que una manera de comportarse en la vida. Refleja el carácter de Cristo, seguido por el cristiano. Son las huellas de Cristo sobre las cuales debemos fijar nuestra mirada sin desviarnos a izquierda ni a derecha. Es un camino de vida, de fruto, de madurez, de estabilidad. Dice Charles Spurgeon que, por el contrario, la senda de los malos conduce a la perdición. No solo van a perecer ellos mismos, sino que también perecerá su camino. El justo cincela su nombre en la roca, pero el malo escribe su recuerdo sobre la arena. Siendo ya antes propiedad de Él, te rescató, envió a su Hijo a morir por ti. Eres propiedad del Señor, por eso debes meditar en su palabra. Cuando alguien medita en la ley de Dios de día y de noche, lo que quiere para sí es tener el mismo carácter de Dios viviendo en él, ¿no? Por eso, cuando alguien anhela tener ese carácter de Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Se empapa de la palabra, no la lee, la medita, se empapa de Jesucristo. Bien, ¿cómo será la vida? El resultado de un hombre así, un hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. ¿Cómo será el resultado de aquellos que quieren seguir el consejo de Dios? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este es el camino del que sigue el consejo de Dios. Es un camino de prosperidad. Y lo primero que vamos a explicar es qué es lo que significa prosperidad en la Biblia. Prosperidad no significa que todo te va a ir bien tal y como el mundo entiende que te deben ir bien las cosas, ¿de acuerdo? Eso no es prosperidad. Es cierto que la obediencia a Dios va a traer bendición material. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y eso significa que Dios te cuida. El Señor también nos dijo algo parecido, ¿no? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo no hará pues con nosotros mucho más, no? Pero es que además los principios bíblicos traen progreso. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.
Pero esto que acabamos de explicar dista mucho de lo que en algunas iglesias se predica como teología de la prosperidad, que ni es teología, ni es prosperidad, por lo menos para los miembros, puede que para el pastor sí. La verdadera prosperidad bíblica es esta, y presta atención, lo vuelvo a repetir, la verdadera prosperidad bíblica es esta, 2 puntos. Dios nos salva de lo que somos, no de lo que no tenemos. O sea, que la verdadera prosperidad significa que tendremos un carácter, no tanto una cuenta corriente, un carácter como el carácter de Dios. Y resulta que, como hemos leído en el libro de los Hechos, este carácter se perfecciona con la tribulación. Las pruebas hemos visto que son el gimnasio donde nuestra fe crece para que nos parezcamos más, cada día más, a Jesús. Bien, una vez aclarado este concepto de prosperidad desde un punto de vista bíblico, vemos que el salmista dice que el justo es como un árbol. Pero si os fijáis y si lo leéis, no es un árbol cualquiera. ¿Cómo es? Es un árbol plantado. Eso lo que significa es que hay alguien que lo ha plantado, porque un árbol no se planta solo a sí mismo. El hombre justo no es un árbol silvestre, es un árbol plantado. Y cuando alguien planta un árbol, lo primero que me indica es que es de su propiedad. Lo cultiva y lo va a cuidar para que nadie lo desarraigue. Todo lo contrario a esas plantas que Dios no ha plantado. El Señor dijo en Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Te das cuenta, no? Toda la armonía que tienen las Escrituras, este salmo con Mateo. Así que los justos son como árboles plantados y cuidados por el Señor mismo. ¿Cómo es un árbol así? Vemos que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ya hemos explicado lo que significa prosperidad, ¿no? La prosperidad es la obra que Dios hace en nosotros produciendo un carácter. Es un carácter que da frutos a su tiempo. Todo lo contrario a la vida del hombre sin Dios, ¿no? El hombre sin Dios es una planta en un desierto. Es un desierto que es árido, ¿no? Todo es miseria, todo es desesperanza, porque su vida no tiene ningún propósito. No se ven frutos y sus hojas se caen porque están secas. El hombre justo es un hombre que puede dar fruto porque es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dios lo planta ahí para que pueda absorber los nutrientes de la tierra. Y la clave para su verdor y su fruto está en el agua. No es una corriente de agua. ¿Qué es? Corrientes de aguas. Son muchas aguas. Es el Espíritu Santo llenando tu vaso hasta desbordarlo. Es el Espíritu Santo haciéndote entender. Es el agua procurándote la absorción de unos nutrientes de una tierra que sin ese agua, sin el Espíritu Santo, no te aprovecharía para nada. Pero para poder aprovechar el agua necesitamos raíces, la fe. El cristiano es como un árbol que recibe sus nutrientes de la tierra, la palabra, gracias a las aguas profundas del Espíritu Santo. Pero para llegar a ellas necesitamos las raíces de la fe. Este mundo es un desierto, por eso para el verdadero Hijo de Dios nada de lo que hay en él les satisface. Solo disfruta cuando da fruto, y da fruto cuando profundiza en la palabra de Dios, o sea, en las cosas de Cristo, a través de sus raíces de la fe, y gracias al agua del Espíritu Santo. Eso lo que hace es que consiga que entienda y aproveche ese entendimiento que es la voluntad de Dios para su vida. Y claro, cuando uno entiende, tiene un gozo, aunque pase por pruebas. No puede haber fruto sin raíces, sin fe. Hay muchos cristianos que se preocupan de dar fruto en sus fuerzas, ¿no? Pero no tienen fruto porque les faltan las raíces para profundizar en la palabra y por lo tanto para aprovechar los nutrientes que solo esa palabra le puede otorgar. Un árbol será tanto más fructífero cuanto más y más sanas raíces tenga. Sin raíces, un árbol se termina secando. Sin fe, un cristiano se termina muriendo. Cuando veas un árbol que no da fruto, es muy probable que ese árbol tenga problemas en sus raíces, que tenga pocas raíces o que las que tenga están enfermas o estén podridas. Solo si un árbol tiene abundantes raíces y sanas dará fruto, y lo dará a su tiempo, y su hoja no caerá. Y eso aunque haga frío, aunque nieve
o aunque haga mucho calor. Aunque haya tormentas o aunque no llueva, ese árbol siempre tendrá vida. ¿Y esto para los cristianos qué significa? Esto de que no llueva o si llueva, que nieve o que haga sol. Bueno, pues lo que significa es lo siguiente, que por muchas pruebas y por muchas tribulaciones que tengas, tu fe y tu esperanza no se marchitarán y cuando llegue el momento darás fruto. ¿Cuáles son esos frutos que produce la tierra, que es la palabra, regada por el Espíritu Santo, por el agua del Espíritu Santo? A veces son frutos de paciencia, ¿no? Cuando deseamos algo, pues que no nos llega. A veces son frutos de sumisión, cuando la respuesta de Dios pues no se acomoda a mis expectativas. A veces son frutos de amor, cuando pues nos cuidamos unos a los otros, nos soportamos en amor, ¿no? A veces son frutos de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero siempre son frutos de obediencia, de justicia y de fe. Estos frutos son los que le dan al hombre de verdad, o sea, al hombre que tiene a Cristo, porque Cristo es la verdad, una vida llena de significado y de propósito. No existe nada más valioso que estos frutos en la vida de un hombre, de una mujer de Dios. Frutos de los que además se aprovecharán otras personas que nos rodean. No así los malos. ¿Qué es lo que vamos a leer ahora? Pues ahora vamos a verlo en el versículo 4, el segundo tipo de personas. No así los malos, que son como el tamo, la paja, que arrebata el viento. No así los malos. Esto es una declaración contundente, ¿no? Absoluta, tajante, que no deja lugar a dudas. El Señor es muy claro. Nos muestra un contraste tremendo entre este versículo y el versículo que acabamos de leer, el 3. Esta declaración absoluta, no así los malos, nos está diciendo que solo hay dos caminos, el camino de los justos y el camino de los malvados, o sea, de aquellos que no quieren seguir los consejos de Dios. ¿Cómo son estos malos, estos injustos, aquellos que no están justificados por Cristo? Pues que son como el tamo que arrebata el viento. El contraste, como os he dicho, es brutal. El justo es un árbol plantado que da fruto, y el injusto es como la paja, que al no tener raíces, pues cualquier viento de doctrina le lleva de allá para acá. A los cristianos, a los justos, no justos por nuestras propias justicias, sino justificados por la sangre de Cristo, eso significa que somos justos, ¿no? Nos llaman radicales, y en algún sentido tienen razón, porque radical es una palabra que etimológicamente viene del latín, que significa radix, que significa raíz. Por lo tanto, y en este sentido etimológico, no en el coloquial, un radical es aquel que tiene sus raíces bien plantadas y que nadie le mueve del sitio donde está. Y los cristianos somos como árboles bien plantados en Cristo y de allí no nos movemos. Eso les sorprende a los demás, porque están influenciados por la dominante cultura actual que se llama relativismo, ¿no? Ellos son como el tamo que arrebata el viento. Y les parece increíble que haya alguien que tenga convicciones tan fuertes y profundas que nadie les mueva de ellas. Pero eso es porque es un árbol plantado con raíces en Cristo y no hay quien le mueva. El tamo, la paja, tiene las siguientes características. Tiene un escaso peso, no vale para nada y termina siendo quemada. La paja es una metáfora del hombre impío, el cual tiene las mismas características. Tiene un escaso peso moral, todo lo que hace no tiene ningún valor eterno y su futuro terminará siendo el mismo futuro que el de la paja, apartado para ser echado al fuego. Para entender estas tres características de la paja, vamos a viajar en nuestra mente a una era. Allí el campesino, que es el señor de la era, lo que hace después de recoger la cosecha, pues se prepara para aventar, ¿no? Para lanzar al aire la mezcla de paja y trigo. El propósito de esta acción, todos lo sabemos, ¿no? Es separar el grano de la paja. El grano, como pesa más, cae a los pies de su señor. La paja, como no tiene peso, es llevada lejos por el viento. El grano recogido a los pies del campesino tiene un propósito definido y muy distinto del que tiene la paja, ¿no? Que siendo también recogida, se hace para llevarla a otro lugar muy distinto y con otro propósito. Pues así es como termina el hombre necio, el hombre que no tiene en cuenta
que desprecia la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. La primera característica de un hombre así es que no tiene ningún peso. Carece de raíces. Su peso moral es nulo. Le da lo mismo 8 que 80. Y si le dicen hoy que el aborto es un asesinato, pues lo sigue. Pero si mañana en la televisión, pues los políticos, los artistas y toda la farándula le dicen que es un derecho de la mujer, pues cambia de opinión. ¿No habéis visto a esos abuelos que en sus días de juventud se hubieran escandalizado con tan solo un 10% de lo que ahora tragan sin masticar? Así es el hombre sin Dios. No tiene raíces, su peso moral es nulo, le faltan motivaciones de peso suficiente como para tomar decisiones íntegras, decisiones valientes, ¿no? A este tipo de hombres no se le puede considerar un hombre de verdad, un hombre como a Dios le gustan los hombres, como Él nos creó, con la capacidad para decidir valientemente aquello que está bien sobre aquello que está mal, ¿no? Sin dejarse influenciar por la corriente de este mundo, de este siglo, de esta cultura, da igual, dilo como quieras. Como dice el profeta Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Como podéis comprobar, no es necesario que alguien se convierta en un Hitler o en un Stalin para que la Escritura lo considere un hombre malo. Es suficiente con que desprecie el consejo de Dios para que ese hombre sea llamado por Dios mismo malo, necio, impío. De hecho, muchas veces ese es el gran peligro, que mucha gente no se considera malvada, porque como no es un monstruo, pero en realidad y según Dios sí que es malo. La segunda característica de un hombre así es la poca importancia que Dios le va a dar en el día del juicio. Para él no valdrá nada. Puede que sea culto, puede que sea rico, puede que esté bien colocado, ubicado socialmente, pero para Dios ese hombre no tendrá ningún valor, no valdrá para nada. Puede que para el mundo alguno de ellos fuera algo, pero para Dios no va a contar. Es como cuando el campesino, después de trillada la mies, la avienta. Solo se preocupa del grano. La paja queda a merced del viento, ¿no? Para que sea el viento quien la lleve lejos, ¿no? Ya irá después a por ella, porque para Dios la paja no tiene ningún valor. Y precisamente como para Dios no vale nada, le tiene preparado un final muy diferente al que ha pensado para el grano. Y es aquí donde viene la tercera característica del hombre malo, del hombre necio, del impío, ¿no? Que será desechado. Por tanto, esta es la enérgica e inapelable conclusión de Dios. Por tanto, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La Biblia está llena de esta enseñanza, la doctrina del juicio final. Y aunque al hombre no le guste, es de justicia que haya justicia. ¿Quién se puede oponer a esto? Nadie. Hasta aquí todo está bien. Es de justicia que haya justicia. Pero la justicia implica que haya juicio. Y es aquí donde la gente empieza a torcer el morro. ¿Por qué? Pues porque intuyen que si Dios juzga, a ellos les va a ir muy mal y van a ser declarados culpables. Eso es porque su conciencia les dicta que a pesar de que han vivido toda su vida cauterizándola para no ser acusados por ella, Dios tiene la última palabra. Dice ahí, no se levantarán los malos en el juicio. Lo que esto significa es que estas personas no podrán sostener su caso en el tribunal, ni siquiera se podrán levantar. Les entrará tal vergüenza que se lo impedirá. Será en ese momento cuando se arrepientan, pero ya no valdrá de nada. Será en ese momento cuando se acordarán de aquella persona de la que se burlaron, cuando ella le hablaba de pecado, de Cristo y de juicio. O sea, de pecado, de justicia, porque Cristo es justicia, nuestra justicia, de pecado, justicia y juicio, ¿no? En ese momento no habrá ninguna explicación ni justificación. Estará todo tan claro, habrá tanta luz, en realidad la misma luz que cuando abrimos las Escrituras, pero bueno, habrá tanta luz que no se levantarán los malos en el juicio, será inútil, sabrán que no valdrá para nada, no hay remedio. Pero hay más, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto significa que aunque en muchas ocasiones en este mundo los justos y los impíos han estado juntos y no pasaba nada, por la misericordia de Dios, ¿no? También les alcanzaba a los impíos, ahora es diferente.
Ahora es cuando se produce la gran separación, aquella que vimos cuando el campesino avienta la mies para separar el grano de la paja. Que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos significa que ya nadie de esos podrá estar entre los justos. Los justos son aquellos que han aceptado la sangre de Cristo para que se les impute la justicia del Señor. ¿De acuerdo? A estos malos nunca se les permitirá entrar en la congregación celestial de los justos. Puede que en la tierra hayan sido parte de alguna iglesia, pero en aquel momento no les valdrá de mucho. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, y aquí viene la importante palabra, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está la palabra clave, es la palabra conocer, exactamente igual que en el versículo 6 de este Salmo 1 que estamos viendo, porque el Señor, ¿qué? Conoce el camino de los justos, no habrá equivocación para el Señor. ¿Os dais cuenta? La armonía de la palabra es maravilloso, ¿no? Resumen, solo existen dos caminos, es lo que nos lleva diciendo el Salmo 1. Dos caminos que llevan a dos lugares, a dos destinos muy diferentes el uno del otro. Uno es un camino que se sujeta al consejo de Dios y su vida es una vida llena de gozo y de fruto y de bienaventuranza. Además, el que transita por ese camino es aceptado por Dios. El otro es un camino en el que la persona que camina por él solo tiene en cuenta su propio criterio y eso le produce una vida sin ningún propósito, que terminará además siendo desechada por Dios mismo. Y a mucha gente le gusta vivir engañada a sí misma, pensando que aunque viva transitando por el camino de los pecadores, como Dios es bueno, muy bueno, pues le dará el resultado del camino de los justos. Pero precisamente porque Dios es bueno, muy bueno, es también justo, muy justo. Y eso lo que significa es que Dios no puede practicar la injusticia de prevaricar en un juicio. O sea, dictar una sentencia absolutoria a sabiendas de que alguien es culpable. Esa es la garantía de que Dios es bueno, que también es justo. No se puede ser bueno sin ser justo. Pero a los seres humanos solo les interesa ver una cara de la moneda. Sin embargo, nadie se puede llevar una moneda a su casa sin las dos caras. Pero hay buenas noticias y nos las dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver, todos escogimos el camino equivocado. Todos escogimos ese camino y estábamos perdidos en ese camino de pecadores del que habla este salmo. Aquí en esta iglesia, ni en ningún sitio, no hay nadie más bueno que otro, ni más listo que otro. La única diferencia, y atiende por favor, la única diferencia entre un tipo de hombre y otro es esta, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y unos se dejaron rescatar y otros no. Pero perdidos, todos. Y eso es lo que nos está diciendo hoy Jesús. Yo he venido a buscarte a ti, a salvarte a ti, ¿no? Que te habías perdido, a ti que habías entrado en el consejo de malos y que continuaste por el camino de los pecadores y que por eso has terminado sentado en la silla de los burladores, de aquellos que se mofan de Dios y de sus hijos. Es a ti, dice Jesús, a quien yo he venido a buscar. Oye, ¿y por qué Jesús puede decirnos esto? ¿Por qué Jesús puede ser esta persona que nos saque de este camino de pecadores? Pues por una razón muy simple. Él es el varón bienaventurado de este salmo. Él ha sido el único que ha cumplido a la perfección los versículos 1 y 2 de este Salmo 1. Es Jesús, este varón bienaventurado, que no anduvo ni en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó jamás, sino que todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra se deleitó en la palabra de su Padre, meditando en ella de día y de noche. Él, Jesucristo, está en este salmo enseñándonos cómo es el varón bienaventurado. Él, que no estuvo en camino de pecadores, es el único que nos puede sacar de ese camino de pecadores en el que todos nos hemos metido. Solo necesitas dejar ser
rescatado. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.